Muy buenos días a todos los que nos van a escuchar. Aquí hemos conformado un pequeño foro de conversación. Somos 3 cardiólogos de diferentes áreas de expertise, por lo que nos pareció que podía ser una buena idea tocar algún tema relacionado a la pandemia y la enfermedad cardiovascular que nos parece relevante en este mes del corazón. Tenemos al doctor Hugo Verdejo, que es el jefe de la unidad coronaria del Hospital de la Universidad Católica, doctor Alejandro Paredes, cardiólogo clínico con mucha experiencia también en la unidad coronaria, sigue estando muy activo ahí, pero además electrofisiólogo, así que su área de expertise son las arritmias, y quien les habla, Alex Bittner, también cardiólogo electrofisiólogo de la Universidad Católica. Lo que queremos abordar hoy día es la relación de la pandemia por coronavirus con las enfermedades cardiovasculares en algunos aspectos. Primero queremos hablar de cuál es la afectación del corazón y del sistema cardiovascular en relación a la infección por coronavirus, cuál ha sido la experiencia en nuestro hospital, y para eso me gustaría darle la palabra al doctor Hugo Verdejo, que nos comente cuál ha sido su experiencia. Gracias, Alex, por la invitación. Bueno, efectivamente, el coronavirus ha planteado una serie de desafíos diagnósticos y terapéuticos, en parte porque hemos visto afectación cardíaca directa o vinculada a la infección aguda con coronavirus. Entonces, en ese sentido, desde muy inicio de la pandemia se evidenció que los pacientes, y en particular pacientes con formas graves, tenían elevación de biomarcadores cardíacos, como las troponinas, los que inicialmente se asumieron como una manifestación de miocarditis asociada al virus. Lo que sabemos ahora es que la miocarditis por coronavirus existe, pero es súper rara, es minoritaria realmente en los pacientes, lamentablemente es de muy mal pronóstico cuando se presenta, y las troponinas reflejan más que nada el daño microvascular que ocurre en forma sistémica, producto de la activación endotelial inadecuada, de la activación plaquetaria descontrolada que acompaña las formas graves de coronavirus. Así que en ese sentido, nosotros estamos siempre muy atentos, digamos, a la posibilidad que el paciente con coronavirus agudo, en particular formas graves, desarrolle disfunción ventricular, pero cuando lo desarrollan es probablemente más bien por fenómenos microvasculares que por una miocarditis franca. Y como digo, miocarditis por coronavirus en este tiempo, en los 2 años de pandemia, yo creo que hemos visto 1 o 2 casos que hemos llegado finalmente a ese diagnóstico, excluyendo las otras patologías. Lo que hemos visto mucho, y que sí es muy común en el contexto del coronavirus, son fenómenos embólicos y trombóticos, que son casi universales de las formas graves de coronavirus. De hecho, por ejemplo, la embolía pulmonar es algo así como 10 veces más frecuente en los pacientes con coronavirus cuando uno compara con pacientes en población general. Y si bien es cierto, el hecho de tener una embolía pulmonar no forzosamente aumenta significativamente la mortalidad de un paciente con forma grave de coronavirus, sí es significativamente más letal que una embolía pulmonar, por ejemplo, en un paciente que no tenga esta enfermedad. Del mismo sentido, hemos visto fenómenos trombóticos en otros territorios. De hecho, tuvimos un caso muy espectacular de un paciente que joven, con forma relativamente leve de coronavirus, que llegó a la urgencia después de haber sido dado de alta con un accidente vascular y en forma concomitante cursó con un infarto agudo del miocardio. Y esas formas raras se ven, digamos, producto de la activación descontrolada de las plaquetas junto a una severa disfunción endotelial. Lamentablemente las estrategias de prevención siguen siendo complejas porque en general el uso, supongamos, indiscriminado de anticoagulantes en las UCI se asocia en pacientes con COVID, se asocia más bien a aumento de riesgo de sangrado más que a un impacto neto en reducir estos eventos. Así que pese a los años transcurridos de la pandemia sigue siendo un desafío. La afectación directa del COVID al miocardio es rara, pero sí vemos muchos fenómenos trombóticos asociados a la patología. Y eso probablemente es el principal desafío desde el punto de vista del manejo del COVID agudo. Ahora, pasada la etapa del COVID agudo, viene toda otra etapa que es del COVID largo, y que probablemente ahí Alejandro nos puede contar más, que plantea otra serie de desafíos distintas y que también están vinculados a fenómenos cardíacos y arritmias. Alejandro, sí, tal vez nos puedes comentar cuál es tu visión hemos visto algunos pacientes yo he tenido en el fondo
Sí, como menciona Hugo, hemos tenido, entre comillas, la suerte de ver esto desde el punto de vista de trabajando en los intensivos, pero también en forma ambulatoria con lo que uno los pacientes y la afectación que tiene el COVID desde el punto de las arritmias. Nos ha tocado ver el espectro, ha sido bien amplio. Lo que más ha llamado muchas veces la atención son fenómenos de bradicardia y también taquicardias sinusales que pueden ser inapropiadas. Me refiero para pacientes que están choqueados, que están graves, que mantienen frecuencias cardíacas entre 40 y 50 latidos por minuto. Eso nos ha tocado visualizar harto. También hemos tenido pacientes que han presentado episodios con alto grado de bloqueo y que han requerido la instalación de algún dispositivo de estimulación cardíaca, llámese un marcapaso principalmente, y que en el seguimiento que uno ha podido hacer, uno ha podido presenciar que muchos de estos patrones son reversibles y en un número menor se han mantenido en el tiempo, la dependencia a los dispositivos. Ahora, con respecto a las taquiarritmias, como yo le mencioné, también hay fenómenos que en la convalescencia, en el periodo posterior del COVID, ya cuando viene la parte de recuperación, muchos pacientes persisten, y es lo que nosotros nos tocó ver como interconsultores o la parte cardiológica ambulatoria, que pacientes que persisten por un tiempo, un buen par de semanas con fenómenos de taquicardia sinusal inapropiada, como un poquito más reactivo, un fenómeno medio disautonómico quizás uno pudiese presenciar. Y dentro de los pacientes en agudo también lo que podemos ver harto y que se ha visto es fibrilación auricular. Y como muy bien mencionado Hugo, esta enfermedad principalmente asocia a mucha patología tromboembólica, principalmente fenómenos como tromboembolismo pulmonar, que su primera manifestación muchas veces puede ser en el contexto que los pacientes desarrollan algún episodio de fibrilación auricular nueva. Con respecto a arritmias malignas, no hemos tenido tanta presencia de arritmias malignas más que fenómenos principalmente tipo extrasistolía. Como mencionaba Hugo, los fenómenos de miocarditis pura o miocarditis por COVID son más bien raros, pero que claramente una vez que estén presentes presentan un pronóstico ominoso. Y lo que se refiere a la literatura, que habían principalmente una mayor cantidad de arritmias malignas, fue inicialmente cuando se utilizaban algún tipo de fármacos que pudiesen tener alguna interacción, principalmente en la prolongación del QT, cuando se empezó a tratar de utilizar hidroxicloroquina o cloroquina en los estadios iniciales o en las primeras fases de la pandemia propiamente tal, asociado a algún antibiótico que pudiese prolongar el QT. Eso nosotros, como fuimos aprendiendo más bien de la experiencia externa, no tuvimos ese tipo de manifestaciones acá. Pero es un poco, yo creo que lo que más hemos visto. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. En lo personal me ha tocado ver también, y bueno, todos nosotros tenemos la experiencia, complicaciones asociadas claramente a la pandemia, pero no por la enfermedad del coronavirus, sino por condiciones anexas, ¿cierto? Que las personas se pierdan de controles médicos, que las personas eh, se ponen mucho más sedentarias, suben de peso, no hacen sus controles regulares de exámenes, no consultan cuando tienen síntomas por el temor a acercarse a un centro asistencial y ser contagiados por el virus. Eh, Mucha ansiedad también, ¿no? Mucha ansiedad que lleva a síntomas cardiovasculares, como dolores torácicos, palpitaciones, extrasistolías ventriculares, etcétera. Entonces tiene otras aristas esta pandemia que claramente afecta el sistema cardiovascular y la salud cardiovascular de nuestros pacientes, ¿no? En ese sentido, recuerdo algunos casos, por ejemplo, una persona vista por telemedicina de más de 90 años con taquicardia a 140 latidos por minuto, ¿ya? Que me consulta, documentado por un electrocardiograma hecho en domicilio y con riesgo inminente de descompensarse, caer en edema pulmonar, etcétera, y no hubo forma de convencerla, ni a ella ni a su hija presente en la consulta, de que fueran a una urgencia, ¿ya? Por el temor al coronavirus. Yo creo que eso es un muy buen ejemplo de cómo alguien que tiene una urgencia cardiovascular, arritmia, infarto, etcétera, no consulta por temor desmedido, digamos, a un contagio por esta enfermedad, teniendo secuelas potencialmente graves de la otra enfermedad. Eh, Hugo, ¿cuál es tu visión? ¿Ha habido consulta tardía en infarto al miocardio, por ejemplo, o en alguna otra condición que amerite una terapia muy precoz e intensiva? Indudablemente lo que planteas, Alex, es el otro lado de la pandemia, digamos.
todos los pacientes que son pacientes prevalentes, pacientes, como tú decías, que tienen patología cardíaca que está en control, indudablemente retrasaron y distanciaron sus controles y vimos muchas descompensaciones tardías de patología. Y con respecto a patología incidente, como por ejemplo infartos, vimos también las consecuencias de la consulta tardía, en lo que se combina el temor del paciente a acudir a un centro asistencial y las demoras que existían en los centros asistenciales producto de la sobredemanda por los pacientes COVID. Lo que nos llevó a ver, y es algo que se ha descrito en todo el mundo, una disminución en el número de infartos, que probablemente es simplemente porque la gente no consultó, y un incremento en la frecuencia de complicaciones mecánicas, que son daño estructural del corazón, como consecuencia de la tardanza en el establecimiento de estrategias de reperfusión. Como probablemente la audiencia recordará, la ventana de oportunidad que uno tiene para abrir un vaso que está tapado es pequeña, es de un número de horas, digamos, 6 horas, 12 horas quizás en algunos casos, pero después de eso, después de 6 horas empieza a haber daño miocárdico. Por lo tanto, si uno se demora en establecer la reperfusión, aumenta el riesgo de tener complicaciones y vimos complicaciones mecánicas que eran muy inusuales en las últimas 2 décadas y que eran muy comunes, digamos, en los años 80. Por ejemplo, vimos pacientes que llegaban con infartos consolidados en los cuales se había necrosado y roto el músculo cardíaco. Y vimos roturas cardíacas contenidas, afortunadamente, vimos rotura de músculos papilares, producto de infarto de pared posterior, bastantes pacientes que llegan con falla cardíaca y con daño miocárdico severo que probablemente no tienen mucha recuperabilidad. Así que eso indudablemente ha sido una arista adicional a las complejidades de la pandemia y ha puesto en relevancia, digamos, la necesidad de desarrollar estrategias alternativas frente a otras condiciones que pudieran venir en el futuro y que implican una sobrecarga del sistema de salud. Y por ese sentido la telemedicina yo creo que ha sido una gran ayuda, en particular porque ayuda a orientar a las personas y en pacientes crónicos puede ser la herramienta necesaria para intervenir precozmente, evitando la descompensación y evitando la hospitalización. No sé qué opiniones tienen ustedes respecto a eso. Sí, Hugo, totalmente de acuerdo. Yo creo que la telemedicina ha sido una herramienta fundamental para evitar mayores desastres asociados a esta falta de controles. Esto ha permitido controlar razonablemente bien a algunos pacientes crónicos, pero no soluciona todos los problemas, ¿no? Hemos visto cómo llegan pacientes con sus marcapasos agotados, ¿eh? o cómo llegan pacientes como el de la reunión clínica de la mañana, ¿eh? Con un hipotiroidismo que los descompensa completamente por falta de controles médicos, siendo una persona que estaba muy bien controlada en forma regular hasta el inicio de la pandemia. Así que creo que es el momento, y aprovechando que estamos en el mes del corazón, ¿no?, de que hagamos un llamado bastante enfático a quienes nos escuchan y a quienes van a ser aconsejados por quienes nos escuchan, de que retomen sus controles médicos, de que hagan adecuadamente el control de sus factores de riesgo cardiovascular, que se preocupen de tener estilos de vida saludables, ¿cierto? Hacer ejercicio, moverse, caminar. Yo creo que sobre todo nuestros adultos mayores han sufrido tremendamente con el encierro, con la falta de movilidad. Uno ve como 1 o 2 años se reflejan que parece que hubieran sido 5 o 10, ¿no? Así que esa es mi opinión y mi llamado para ya ir en las palabras finales tal vez de nosotros para no alargar mucho esta conversación. Pienso que el mensaje más importante debe ser ese, que retomemos estilo de vida saludable, salgamos de nuestras casas responsablemente, con las medidas de precaución correctas, pero tratando de hacer un poquito más de actividad física y el control adecuado de los factores de riesgo cardiovascular. Alejandro, no sé si quieres decir algunas palabras al cierre. Yo sí, lo primero, vacunarse. Hay mucha gente todavía que todavía no se ha vacunado por temor, etcétera, pero está muy demostrado, hay evidencia sólida que demuestra la importancia de la vacuna. Primero, uno, con el tema del COVID. 2, como bien mencionas tú, tratar de retomar la actividad con todas
las medidas de precaución y protección, principalmente para tener un estilo de vida nuevamente lo que es saludable. La alimentación también ha hecho, aparte del sedentarismo, el tema de la alimentación, mucha comida chatarra, tratar de ordenar nuevamente nuestros hábitos, eso es súper importante. Como mencionaban ustedes dos, hay instancias, aparte de las visitas presenciales, está la instancia de la telemedicina, por en caso de dudas, consultas o para realizarse chequeos preventivos de salud, porque uno muchas veces se deja un poquitito, le da prioridad a otras cosas. El temor que bien mencionaba Hugo de la gente de concurrir a los servicios de urgencia, pero sabiendo de que todos los centros están tomando en su medida también todas las precauciones para que no sean en fondo más riesgoso para el paciente que consulta acá, sino que se toman todas las medidas al contrario para ayudarlo. Así que si es que tiene una urgencia, no quedarse en la casa, sino que consultar también. Eso, no sé, Hugo, si quiere complementar alguna de las cosas. Yo recojo lo que ustedes mencionan. Yo creo que todos los esfuerzos que se hagan para vacunar siguen siendo vitales para asegurar una reducción en el número de casos graves, que es lo más importante. El COVID es una patología multisistémica y el corazón no es ajeno. Por lo tanto, la posibilidad de generar daño en muchos sistemas existe, y la forma actual de prevenirlo es medidas generales propuestas y discutidas, y obviamente vacunándose. También yo creo que es súper importante el tema de la actividad física, reiniciarla, porque una de las cosas más complejas del paciente que sobrevive al COVID es, por ejemplo, la fatiga, que es muy prevalente. Hasta un 60% de los pacientes sobrevivientes de un COVID moderado o grave tienen fatiga, y eso está muy vinculado a sarcopenia, pérdida de músculo. Y la única estrategia para mejorar eso es retomando la actividad física. Así que yo creo que eso es fundamental, tanto como estrategia de prevención como para estrategia de manejo del paciente con el long COVID, como se llamaba. Y finalmente el llamado a recordar que pese a una pandemia en curso, perdón, las patologías como cantidad que no desaparecen, por lo tanto, frente a síntomas de alarma, uno tiene que concurrir a un servicio de urgencia para no retrasar el manejo, porque lamentablemente este retraso en el manejo tiene consecuencias graves para el paciente. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a cerrar esta conversación. Le agradezco mucho su participación y espero que nuestro llamado tenga eco, ¿eh? Y que podamos ir regulando, digamos, y regularizando todo lo que es el cuidado cardiovascular de nuestros pacientes. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alex. Chao. Chao. Chao.